Como hemos venido diciendo desde la clase pasada, recuerden que vamos en un nivel ascendente. La clase pasada fue totalmente introductoria y hoy ya vamos a ver un nivel básico, ¿sí? Vamos a ver un poco de bases de datos, más que todo cómo debe estar constituida una base de datos, algunas fórmulas básicas, formatos de celdas que vimos ya la clase pasada y formatos condicionales. Entonces, la idea de esta clase es que sea un poco más dinámica. Vamos a ir al grano con un pequeño taller, ¿sí? Un taller que voy a hacer cada clase, con la diferencia que este taller de esta clase, ¿no es? Con ese taller de esta clase lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Y ya después lo van a hacer ustedes. Vamos a hacer la clase. Ok, entonces la idea es hacer ese taller juntos, como les mencionaba, y ya luego que lo hagan cada uno de ustedes. Esta es la primera vez la primera y la única que vamos a hacer esto, ¿sí? Por lo general voy a dar la clase magistral y luego con el taller que demuestren que sí están aprendiendo, pero me pueden ir interrumpiendo lo que no vayan entendiendo, ¿sí? Aquí básicamente vamos a ver una fórmula, una única fórmula, que es el buscar B, ¿sí? Buscar B o buscar H o buscar, en este caso vamos a ver buscar B o buscar OB, como la quieran llamar ustedes. Veo personas que están muy familiarizadas pues, con la fórmula, que les parece una fórmula muy básica. De hecho lo es de las más básicas para buscar entre bases de datos, ¿sí? Cuando se necesita traer una información de una hoja a otra, o aquí para clasificar algunas cosas como lo vamos a ver. Entonces, el taller, el primer punto, recuerden que cualquier duda me interrumpen, el primer punto nos dice que creemos una columna en la base de datos, es decir, esta hoja de base de datos. Aquí otro tipcito para los que sí quieren seguir trabajando con el teclado. Para desplazarse entre hojas, pueden dar control y hay unas teclas que se llaman repag y abpag, ¿sí? Que normalmente están en un cuadro. Si tienen teclado auxiliar, están en un cuadrito independiente. Esas dos teclas, para desplazarse entre hojas, no tener que desplazarse con el mouse. Si ustedes definitivamente pues, prefieren trabajar con el mouse, ya saben que no hay ningún inconveniente. Bueno, nos dice que crear columna en la base de datos que defina si estos rubros, ¿sí? Son un ingreso, un gasto o un costo. Aquí vamos a pasarnos para esa base de datos, ¿sí? Vamos a ir a ese inicio de cuenta, que es acá en la clasificación que nos mostraba en esta hoja, que debemos clasificar como ingreso, gasto, costo o costo, ¿sí? Y vamos a crear otra columna independiente acá. Ya saben que para crear columnas o para insertar columnas o para insertar filas es con control más, para eliminarlas con control menos, ¿sí? Recuerden que esto lo vamos a hacer juntos, lo termino y ya pasan a hacerlo ustedes. Cualquier duda me cuentan. Aquí mucha gente, porque yo he visto que ha hecho esto, si no conoce la herramienta, la fórmula, les digo, es básica, deberíamos conocerla. Si trabajamos todos los días en Excel, haría lo siguiente, y los he visto hacer lo siguiente, que ya está en filtro las columnas, ¿sí? Seleccionan como el filtro el 4, y como acá el 4 es un ingreso, ¿sí? Simplemente pues a todo esto lo llamaban ingreso, ¿sí? Eso no es muy... no se debería hacer así, ¿sí? No se debería hacer así, primero porque es muy manual, puede haber errores, y pues segundo porque no es para nada conveniente. Ya saben que para borrar filtros, o puedo borrar el filtro desde acá, o puedo borrar el filtro, todos los filtros que hayan en la hoja desde acá. Entonces vamos a nombrar esa columna y vamos a darle un nombre. Yo le voy a dar el nombre de clasificación, ¿sí?
Y vamos a empezar con la fórmula de buscar B. Ya les voy a mostrar qué me permite la fórmula. Entonces, en cualquier fórmula que ustedes escojan siempre, cuando seleccionan la fórmula, aquí, ¿sí? En este cuadro a la izquierda, nos permite visualizar esa fórmula y nos la explica de cierto modo, por si no la tienen muy clara, no le queda muy claro después con la clase, ¿sí? Nos permite ver qué estoy haciendo con la fórmula. Entonces nos dice valor buscado y nos explica qué es el valor buscado. Entonces, primero nos explica lo que hace la fórmula, ¿sí? Que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la primera fila desde una columna especificada, ¿sí? De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Nos dice que el valor buscado es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, una referencia o una cadena de texto. En este taller, ese valor buscado, ¿sí? Va a ser ese 4, que es nuestro valor de referencia, es el valor, la cuenta que vamos a clasificar con un nombre, a la cual le vamos a dar un nombre, ¿sí? Aquí no hay necesidad de separarlo. Aquí recuerden que podemos ir abajo o con tabular o podemos ir abajo con simplemente seleccionándolo, para los que no quieren manejarlo con teclado. Entonces vamos otra vez a la fórmula, aquí lo voy a hacer 2 veces, lo pueden tener, doble clic, van a la fórmula, ¿sí? Y valor buscado. Saben que ese valor buscado, simplemente voy a seleccionar esta celda y voy a ir a la matriz, matriz tabla, que es el segundo paso. Me dice, es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan los datos. Es decir, es la matriz donde estoy buscando esa referencia o ese rango que quiero encontrar. Por acá en preguntas, ¿sí? Ya tenemos esa matriz. Seleccionamos la matriz. Acá lo mismo, recuerden que con Shift y Control seleccionamos toda la matriz y vamos a fijarla con F4. Fijamos esa matriz para que no se nos desplace cuando ahora extendamos la fórmula hacia abajo. Luego me pide un indicador de columnas. Ese indicador de columnas, acá en este contexto, es el número de columnas que quiero traer o el valor que quiero que coincida con mi valor buscado. En este caso, esa columna, como la veíamos, yo quiero traer la columna número 2, ¿sí? Aquí me voy a devolver un paso, porque si ustedes tienen una base de datos más amplia, ¿sí? Y no la tienen tan simple, como en este caso, para saber que es la segunda columna, es una base de datos con, no sé, 25 columnas, cuando seleccionan, ven que les aparece un pequeño cuadro, ¿sí? Ahí va apareciendo y desapareciendo, que les permite ver qué columna es. Por ejemplo, acá nos muestra que es la columna 2, si expandimos que es la columna 3, ¿sí? Ahí sí lo alcanzan a apreciar. Es mucho más, y ahí se lo aprecian mejor cuando lo selecciono, ¿sí? Me dice que es la 4F por 2C, si me desplazo por 3, por 4, por 5. Ahí nos permite ver más fácil cuál es este valor de cada indicador de columnas. En el indicador de columnas ponemos S2, aquí como sugerencia, lo que les digo es que pueden hacer lo siguiente y deberían hacer lo siguiente también para no hacerlo manual, y es que en alguna parte de la base de datos de la cual se están pegando le den una numeración a esas columnas, especialmente porque por lo general cuando se usan buscar B no se usa únicamente para una columna, sino que se busca expandirla a otras columnas, esa misma fórmula, ¿sí? Esa misma fórmula que pueden haber, estamos trayendo varios datos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora simplemente vamos a poner un 2. Y en el rango, esta parte, acá simplemente lo que nos dice es de poner verdadero o falso, ¿sí? Y lo que significa, que muy pocas veces se usa, de hecho pues yo no recuerdo haberlo usado nunca, es que si se pone un 1 o se pone un verdadero, es que estoy buscando una coincidencia cercana, pero no exacta, de lo que estoy buscando. En cambio, si pongo 0 o pongo falso, me busca únicamente una coincidencia exacta, ¿sí?
acá en este caso, y creería que siempre vamos a utilizar con 0 o con falso. Y vamos a darle a aceptar, ¿sí? Acá pueden ver que me trae el nombre de ingreso, ¿sí? Y en la celda, en la selección de la celda, en la esquina inferior derecha, hay un botón gordito, le damos doble clic y nos arrastra toda la fórmula. Vamos a desplazarnos con control flecha hacia abajo, hacia el final de la fórmula, ¿sí? Y vamos a ver que hay unas celdas que no deberían estar ahí, ¿sí? Porque las estoy desplazando hasta el final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle control Z, vamos a copiar con control C esa fórmula, vamos a desplazarnos a la columna izquierda o a la columna derecha, ¿sí? Que ya está la base de datos, con control flecha hacia abajo nos desplazamos hacia el final de la base de datos y con control shift seleccionamos hasta arriba de la base de datos y le damos control V o control B, ¿sí? Ya le damos escape para que se deje de seleccionar ese copiado que teníamos en la fórmula y vemos que ya la fórmula simplemente me llega hasta la última fila de mi base de datos, ¿sí? No hasta la última fila de la base Excel como estaba anteriormente. Bueno, aquí ya tenemos entonces el primer paso de ese taller. Vemos que ya esa clasificación está por costo, gasto e ingreso, ¿sí? Como me lo pedía el taller. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, porque es muy importante que entiendan bien el buscar B, quienes no lo entienden, no lo habían manejado o no lo manejaban muy bien, y de cómo se realiza, ¿sí? Porque eso es lo más básico, o sea, lo más importante en Excel, recuerden como les dije en la clase pasada, es ante la necesidad que yo tengo o ante lo que me están pidiendo, saber qué fórmula utilizar o saber qué herramienta me puede ayudar. No irme a hacer un filtro y a rellenar uno por uno, ¿sí? Porque me gastaría todo el día ahí en cosas más importantes en las que puedo invertir mi tiempo. Hay preguntas para que paremos, no hay problema. De todas formas, ustedes van a hacer el tallercito ahora. Bueno, vemos que ya hay 27. Por acá hay un... bueno, lista de asistencia. Parece que no. Entonces, continuemos. Aquí muy básico, pero bueno, es posible que haya personas que no lo manejen muy bien. Aquí ya tenemos el primer punto del taller, ¿sí? El segundo punto del taller también va a ser un buscar B, pero va a ser algo que más fácil nos pueden pedir y que algunas personas pueden tener. Tenemos en la base de datos, ¿sí? Unos centros de costos, ¿sí? Unos centros muy antiguos, pues como pueden ver, son proyectos poco viejos. Y tenemos dos clasificaciones. Centro, que es como está en la base de datos, ¿sí? Que lo pueden ver por acá. Centro. Y tenemos proyectos y licitaciones, que es lo que nos está pidiendo el taller, que creemos una clasificación también que nos permita saber qué proyecto es cada uno de esos centros. Aquí miren que ya es un buscar B más extendido, un poquito, tiene más proyectos en los cuales pegarse. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Vamos a seleccionar la columna siguiente, vamos a darle control más, vamos a darle un nombre, a ver proyecto, proceso, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo buscar B. Aquí ya cuando se sabe manejar la fórmula, lo normal es no irse aquí, ¿sí? Si lo quieren seguir haciendo está bien, es incluso mejor. Ya simplemente podemos seleccionar la celda de la izquierda como la habíamos hecho, dependiendo de cómo tengan la configuración de su teclado, de su Excel mejor, coma o punto y coma. En este caso la tengo con coma. Nos vamos para la base de datos, seleccionamos el principio de la base de datos, nos desplazamos con Shift, porque no sabemos si terminaba, podía ser con Shift Control hasta el final, la fijamos con F4, sabemos que es la segunda columna, entonces, coma 2, y sabemos que al final siempre hacer coincidencia exacta, no coincidencia aproximada. Entonces le damos Enter. Y aquí lo mismo que hicimos ahora. Vamos a desplazarnos hacia la columna de la izquierda, vamos a ir al final, Control Shift hacia arriba, después de haber copiado la primera celda que es la que contiene la fórmula, le vamos a dar Control V. Sí.
le damos Escape y vemos que ya tenemos una clasificación de los proyectos, ¿sí? Aquí vemos que no me aparece el nombre completo, proyecto, proceso, simplemente doble clic a la columna para que me permita visualizar a lo largo de la extensión de los contenidos de las celdas de esas columnas. Y vemos que ya está en la clasificación, ¿sí? Ya tenemos 2 puntos de nuestro taller. Ahora, me pide, tercer paso, aquí ya vimos buscar B, ¿sí? Aquí como estamos buscando datos que están ordenados de forma vertical, estamos usando buscar B. Si hay datos que están ordenados de forma horizontal, lo cual sería muy raro, ¿no? No debería estar construida una base de datos así, pero a veces pues, vemos algunos datos, se usa buscar H, sí, buscar vertical y buscar horizontal, y más adelante vamos a ver para qué usamos buscar, que básicamente pues, es lo mismo. Bueno, vamos al punto 3. Me pide ordenar la base de datos por mes y filtrar, no, ordenar la base de datos por mes de menor a mayor y filtrar el proyecto Buenaventura, copiando y pegando ese resultado en una hoja nueva. Bien, entonces vamos a desplazarnos otra vez para la base de datos, ¿sí? Y aquí para seleccionar la base de datos podemos hacer 2 cosas. Una, Control Shift hacia la derecha, Control Shift hacia abajo, ¿sí? Y le damos ordenar. Yo siempre prefiero seleccionarlo desde aquí. Aquí seleccionamos toda la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a ver todas las dinámicas, ya les voy a explicar por qué. Vamos a darle ordenar, que esto lo vimos en la clase pasada. Aquí en las opciones, archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición de página, fórmulas, datos. Vamos a datos y en toda la mitad nos aparece ordenar. Aquí en ordenar me sale este cuadro de diálogo que me dice cómo lo quiero ordenar. Aquí lo quiero ordenar si lo quiero ordenar por columnas, ¿sí? ¿Por qué tipo de columna? Entonces, bueno, acá no aparece el nombre. Claro. Aquí no aparece el nombre de las columnas. Me debería aparecer el nombre de las columnas. En el segundo. Bueno, voy a seleccionarlo de la otra forma a ver si me aparece el nombre de las columnas. Aquí si me aparece el nombre de las columnas, me lee que lo primero es un encabezado y me dice, desea ordenarlo por descripción de nivel, concepto presupuestado, inicio de cuenta, clasificación. Recuerden que me decía que lo ordenáramos por mes, ¿sí? Vamos a ordenarlo por mes y vamos a ordenarlo de menor a mayor. Le damos a aceptar y en que como cambió la base de datos. Aquí luego me pide filtremos el proyecto Buenaventura y copiemos y peguemos el resultado en una hoja nueva. Entonces, en la clasificación que habíamos hecho nueva de proyecto proceso, vamos a filtrar por Buenaventura, ¿sí? Aquí podemos hacer 2 cosas. Primero, dejamos de seleccionar todo o podemos dejarlo así, buscar Buenaventura y darle simplemente a aceptar. Aquí me va a aparecer únicamente Buenaventura, ¿sí? Y miramos que estén, pues, cuántos meses simplemente tiene enero y febrero. Aquí lo mismo, podemos hacer dos formas para dejar la base de datos depurada, para llevarla a otra hoja. Aquí me están pidiendo específicamente que copie y pegue en otra hoja, entonces es lo que voy a hacer. Yo me voy a crear una nueva hoja donde voy a darle el nombre de Buenaventura, ¿sí? Voy a quitar la línea de cuadrícula que ya saben que no me gusta y vamos a copiar lo que tenemos por acá. Aquí, los que tienen el Excel nuevo no hay problema si lo copian y lo pegan en el otro, ¿sí? Los que tienen una versión de Excel anterior, para seleccionar únicamente las celdas que están en el filtro, le van a dar al coma, ¿sí? Si le dan al coma, ven cómo me cambió la selección completamente. Mi Excel es suficientemente inteligente de saber que tengo un filtro y que estoy copiando simplemente unas celdas que quiero llevar a otra hoja. Pero en versiones anteriores sí habría que usar el alt coma. De hecho, yo siempre lo uso por costumbre.
Entonces recuerden que alt coma y seleccionamos las celdas que nos aparezcan ahí, porque vemos que hay unas filas que están ocultas, las que tienen los otros proyectos, ¿verdad? Y no queremos llevarnos eso para la nueva base de datos. Vamos a darle control C, nos vamos para la nueva base de datos, vamos para la esquina superior izquierda y vamos a darle control V. Y vamos a ver que únicamente me trajo el proyecto de Buenaventura. Únicamente está el proyecto de Buenaventura. Ya saben que para darle una mejor visualización a las columnas, seleccionamos las columnas y le damos doble clic. Ahí me va a personalizar cada columna según el espacio que necesite. Este concepto presupuestado está muy largo, lo podemos acotar un poquito, ¿sí? Y ya tenemos de nuevo la base de datos. Ya saben que si la quieren visualizar otra vez con filtros, van a datos en cualquiera de las celdas que estén seleccionadas y adicionan el filtro. En este caso vamos a quitarle el filtro. Listo. Bueno, espero que no vaya muy rápido. Yo creo que no. Creo que son cosas que hemos visto. Simplemente pues estamos recordando o que ya sabemos. Ya tenemos el punto 3 del taller también. Vamos al punto 4. En el punto 4 me dice que agreguemos una columna en la cual se permita ver la variación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado. Listo. La variación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado. Esta columna de base de datos, si quieren, la pueden ocultar, ¿sí? Clic derecho, ocultar. Y vamos al final de la base de datos, donde está lo presupuestado y lo ejecutado. Aquí recuerden que lo ideal es tener esto en formato que sepamos qué es eso. Pues acá sabemos que son pesos colombianos, pero en formato que sepamos qué es eso. Entonces, ya saben que Control Shift 4 nos permite ver las en formato moneda. Vamos a darle Control Z. Y ya saben que si no quieren hacerlo así manual, con el teclado, perdón, pueden ir a Inicio y aquí en el centro pueden darle formato número. Van a ver una diferencia. Vamos a hacerlo así por ahora, con simplemente dándole acá. Bueno, vamos a ver los indecimales. Ya tenemos una moneda con números muy grandes. Y vamos a crear esa columna de la variación que nos pide. Entonces vamos a darle el nombre, variación porcentual. ¿Sí? Esto puede ser variación y ya lo interpretamos como crecimiento de crecimiento. Entonces aquí vamos a ver esa variación, también conocida como delta, sobre todo los ingenieros y los economistas la conocen así. Y un delta se puede hacer de dos maneras. Yo en la particular me gusta hacerlo de la siguiente manera. El dato final, ¿sí? Que en este caso va a ser el ejecutado o el real, dividido el dato inicial, ¿sí? Que en este caso va a ser presupuestado, menos 1. ¿Sí? Y esta celda, ya saben que le vamos a dar formato de contabilidad, Control Shift 5, para darle formato de porcentaje, perdón, para darle formato de porcentaje. Y ahí ya tenemos una variación porcentual. ¿Qué va a pasar acá? Que acá no teníamos ejecutado, ¿verdad? Entonces teníamos un presupuestado, nos va a dar una variación de menos 100%. Pero van a haber otras celdas, vamos a ver más abajo, si hay otras celdas que estén 0 y 0, que me divida por 0 y no me lo deje hacer, y me va a aparecer error. Vamos a hacerlo para que lo veamos. Esa es la primera forma de cómo hacer el delta. Hay otra forma que es más de los que les gusta estar más seguros, pero realmente es lo mismo, donde es final menos inicial dividido inicial. ¿Sí? Nos va a dar exactamente lo mismo, como pueden ver. Yo, como les había dicho, prefiero hacer ese delta de esta manera, que es además más rápido. Listo. Ya tenemos el delta. Vamos a extender esa fórmula. Sabemos que si le damos ese doble clic nos va a extender hasta el final. Entonces vamos a hacer lo que ya hemos aprendido. Aquí vemos que ya está esa división por 0. División por 0. Aparece un error en la fórmula.
¿sí? Entonces, aquí vamos a ver otra formulita muy sencilla que se llama si.error. Nos vamos a ir con F2 a seleccionar la fórmula, ahí nos permite ver la fórmula, nos desplazamos con las flechas hacia la izquierda y vamos a copiar si.error. Vemos acá, cuando copiamos si nos aparece por lo general de tercera, le damos doble clic y miramos acá en la fórmula que ya sabemos para saber esa función que hace. Entonces nos dice, devuelve valor de si.error, es decir, el valor que yo le quiera dar, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Entonces, aquí nuevamente, el valor si.error. Entonces, si esta fórmula genera un error, como me lo está generando acá, ¿qué pasa? Póngame en la fórmula, por lo general ponemos 0, por lo general ponemos espacio en blanco, que es abro comillas, cierro comillas, ¿sí? O por lo general, bueno, si lo dejo así, no aparece porque no tengo la fórmula, pero si lo dejo en blanco acá, vamos a probar. Lo voy a dejar en blanco, vamos a dar acá doble clic, me aparece 0 por defecto por el formato que lo tengo, ¿sí? O acá simplemente con las comillas podemos escribir, podemos poner que está división por 0, o podemos poner error, o podemos poner cualquier cosa, ¿sí? En este caso, pues vamos a dejar el 0 como está. Volvemos a extender la fórmula para que esos valores me queden en 0, o hagamos algo más interesante, pongamos no tener en cuenta. No tener en cuenta, pueden que abran comillas, cierren comillas. Okay. Tenía un 0 todavía. No tener en cuenta, extendemos simplemente la fórmula. Bueno, vamos a ver qué más nos pide el taller. Nos dice, después del cuarto punto, ya tenemos la variación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado, que ya vamos a analizarlo un poquito. Nos dice, quinto, eliminar los ingresos. Eliminar los ingresos. Entonces aquí vamos a crear el filtro, ¿sí? Vamos a seleccionar únicamente los ingresos, aquí pueden hacerlo acá directamente, y van a seleccionar esas filas. Aquí lo mismo que les dije anteriormente para las de versiones anteriores, al coma, ¿sí? Para seleccionar únicamente esas filas, y control menos. Borramos el filtro, ya sabemos que ya no hay ingresos. Nos dice entonces en las preguntas, después de eliminar los ingresos, en la columna creada en el punto 4, los valores mayores a 0 deberán estar en color rojo y los menores a 0 en color negro, ¿sí? Es decir, en esta columna. Entonces acá, para que me vuelva a funcionar lo que quiero, vamos a volver a poner acá 0, ¿sí? O nada, igual me va a dar el 0. Y vamos a aplicar ese formato condicional. Ya sabemos, los valores mayores a 0 deberán estar en color rojo y los menores o iguales a 0 en color negro. Entonces, seleccionamos, puede ser mejor esa columna, ¿sí? O los valores únicamente, y vamos por acá en inicio, acá en las cinta opciones vamos a inicio, y en la mitad, casi tirando un poco a la derecha, hay un cuadrito que se llama formato condicional, un botoncito que se llama formato condicional. En formato condicional vamos a ir hasta el final, las tres últimas opciones que me dice nueva regla. En esa nueva regla me permite hacer una serie de diferentes cosas, aplicar formato a todas las celdas según sus valores, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Por lo general recomiendo utilizar la segunda, ¿sí? Que me permite ver más opciones, porque acá en esta lista desplegable me permite ver diferentes cosas, y en esta otra también diferentes cosas. Entonces, dar formato únicamente a las celdas, ¿sí? Mayor que 0, que es lo que nos pide el ejercicio, lo que nos pide el taller. Vamos, acá nos va a mostrar siempre la vista previa, vamos a formato, ¿sí? Y aquí me va a aparecer si es subrayado, incluso la fuente, el borde, el relleno, vamos únicamente a pintarlo de rojito, ¿sí? Lo pintamos de rojo, ya aquí me está mostrando siempre la vista previa, cómo va a salir, y le damos a aceptar.
le damos a aceptar, ¿sí? Entonces vemos que lo que está mayor a 0 me va a aparecer en rojo y lo que está menor a 0 me va a aparecer en negro. En 0 o en menor a 0 me va a aparecer en negro. ¿Por qué se pidió así? Como estamos acá mirando costos ejecutados versus costos presupuestados, yo quiero saber que me resalte un poco cuando estoy por encima de lo que tenía presupuestado. En este caso, esos rojos. Aquí vamos a ver entonces, aquí terminaría el taller, ¿sí? Terminaríamos el taller. Realmente aquí mientras explicaba nos llevamos un tiempo, pero es mucho más rápido. Realmente está la prueba para la practicante de tesorería, que debería hacerla en 10 minutos. No sé en cuánto le está haciendo, está pronto Laura por ahí. Pero debería hacerse en 10-15 minutos este tallercito. Conociendo lo que conocemos, ¿cierto? Que yo espero que lo conocieran, o si no, pues ya lo conocen y espero que se sigan familiarizando un poco. Aquí vamos a ver otras opciones de filtro para terminar un poquito y vamos a cambiar ese formato condicional, ¿sí? Le damos a administrar reglas, vemos que ya tenemos una regla, ¿sí? Aquí la podemos o aplicar una nueva regla o eliminar la regla, duplicar la regla, ¿sí? Para otras columnas o para otras filas, o editar la regla, que es lo que vamos a hacer. Vamos a editar la regla, al formato vamos a poner el formato en automático, ¿sí? Y vamos a pintar esas celdas de amarillo que me causan alerta, ¿sí? Y le vamos a dar a aceptar. Ya vemos cómo aparece la vista previa, le damos a aceptar, le damos a aplicar, aquí ya vemos que me la aplicó, y le damos a aceptar, ¿sí? Aquí vemos que ya me permite ver una mayor condicionalidad de las celdas que deberían estar en negro, ¿sí? Porque estamos hablando de costos y gastos y que están por encima de lo presupuestado. En los filtros hay muchas maneras de filtrar una base de datos, ¿sí? Hay filtros por color y hay filtros de número. En filtros de número es básicamente las mismas opciones que les mostraba con formatos condicionales, ¿sí? Me permite filtrar las celdas que sean igual a un número o que no son iguales a un número o que son mayores que, en este caso vamos a hacerlo mayor que 0, ¿sí? Entonces aquí podemos ver mayor que 0. Acá lo importante en este cuadro de diálogo es que me permite combinar dos cosas diferentes, que sea mayor que 0 y menor a algo, ¿sí? O simplemente que sea mayor a 0, ¿sí? Cuando seleccionamos I o seleccionamos O, me permite ver que sea mayor que 0 o que sea igual a 0, por ejemplo. Ahí me va a filtrar por las dos selecciones. Aquí únicamente queremos que me filtre las que son mayor que 0. Y vamos a ver que me filtró las celdas, ¿sí? Que son mayor que 0, que me permite visualizar mejor la base de datos según lo que quiero. La otra manera, ya que tenemos un formato condicional, es que borramos ese filtro, vamos otra vez al filtro y vemos que hay filtrar por color, que es mucho más simple, porque ya tenemos un formato condicional. Y filtramos por las celdas que están con relleno amarillo, ¿sí? Básicamente, esas son las formas más útiles de filtrado que existen. ¿Sí? A veces pues hay formas muy complejas y te piden cosas muy exactas y te dicen quiero ver cuáles costos estuvieron entre 0, ¿sí? Por ejemplo acá, y entre el 50%. ¿Sí? Entonces también el filtro me lo va a aplicar. ¿Sí? Como todo está en 0, porque lo tenemos con los errores de edición por, aquí lo podemos volver a cambiar, le damos mayor a 1, entre 1 y 50. Y nos permite, bueno, acá como lo tenemos en porcentaje, eso se me olvidó decirlo, como lo tenemos en porcentaje, debe ser coma, pues en mi caso pues funciona con comas, y coma .50 para que sea porcentaje, o simplemente darle valor de porcentaje.